Si elegimos las novelas La muerte de Iván Ilich y Morfina para hablar sobre la medicina en la obra de los escritores rusos contemporáneos, no estaremos haciendo una elección al azar. Tanto León Tolstoy como Mikhail Bulgakov tienen un lugar de honor en las letras rusas. El realismo literario patente en ambas novelas aporta un punto de vista complementario en los aspectos relacionados con la enfermedad, la primera desde el punto de vista del paciente y la segunda desde el médico. La primera de las obras elegidas corresponde a León Tolstoy. El enfrentarse a la muerte a principios de siglo poco o nada tenía que ver con el actual. Hemos pasado, en muchos casos, de un entorno final conocido y familiar a un escenario final ajeno, hostil y extremadamente medicalizado. Ambas son, sin duda, extremos opuestos de enfrentarse al final, y actualmente la tendencia es más equilibrada entre ambas. Es por ello que cada vez existe una mayor sensibilidad frente a la asistencia al paciente terminal y a la importancia del entorno, cuando ya no es posible ofrecer más terapéutica. Es fundamental cuidar y tratar a la persona de una forma global, siendo muy importante el manejo del entorno, evitar el tratamiento médico a ultranza y el uso irracional de los recursos que dan pie a lo que se conoce como distanasia. La novela es un tratado sobre los últimos días y sobre la salud y la enfermedad, sobre la vida y la muerte, sobre lo importante y lo banal. Constituye una reflexión de la vida a través de la enfermedad y la muerte y puede resultar extremadamente útil para el ejercicio de la medicina en nuestros días. A lo largo del libro, Iván Ilich transita por las fases del proceso de morir que Elisabeth Kübler-Ross describiría muchos años después en su libro sobre el morir y los moribundos. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Quizás no sea nada, al fin y al cabo. En el fondo de su ser sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se habituaba a esa idea, sino que sencillamente no la comprendía ni podía comprenderla. Iván Ilich se quedó solo con la conciencia de que su vida estaba emponzoñada, y emponzoñaba la vida de los otros, y de que esta ponzoña no disminuía, sino que penetraba cada vez más en sus entrañas. Iván Ilich consulta sus propias fuentes, al igual que hacen hoy en día muchos pacientes mediante Internet. Posteriormente visita varios médicos, acude a la medicina alternativa e incluso sopesa la eficacia curativa de la fe. Su estado empeoraba con la consulta de libros de medicina. El amigo de un amigo suyo, un médico muy bueno, facilitó por su parte un diagnóstico totalmente diferente de los otros. Un homeópata, a su vez, diagnosticó la enfermedad de otro modo y recetó un medicamento que Iván Ilich estuvo tomando en secreto durante 8 días. Quería que le acariciaran, que le besaran, que lloraran por él como se acaricia y consuela a los niños. Comprendió que estaba perdido, que no había retorno posible, que había llegado el fin de todo. La muerte de Iván Ilich es un recorrido a través de las fases del cáncer abdominal y constituye una lectura altamente recomendable en tanto en cuanto es un ejercicio de empatía muy necesario para enfrentarse a la emoción consecuente a la enfermedad. La segunda de las obras elegidas corresponde a Mikhail Bulgakov, médico, escritor y dramaturgo de la primera mitad del siglo XX. Voluntario en la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa, sus heridas de guerra tuvieron un grave efecto en su salud, motivo por el cual se autoadministraba morfina. Se cree que durante años su adicción fue en aumento, hasta que él mismo fue capaz de romper con su dependencia. El relato principal del libro que nos ocupa da un testimonio del estado del escritor durante estos años. Para hablarnos de él, recurre a la similitud como símbolo de la verdad. Los relatos que forman esta obra, por sí solos, constituyen pequeños episodios de lo que debía de ser ejercer la medicina en la Europa rural de la primera mitad del siglo XX. Como la amputación narrada en el relato La toalla con el gallo rojo, la traqueotomía a vida o muerte en una niña afecta de difteria en la garganta de acero, las extracciones dentales complicadas y el acceso enorme del párpado inferior que dota al paciente de un aspecto ciclópeo en el relato Un ojo desaparecido. La erupción estrellada es un tratado sobre las manifestaciones camaleónicas de la sífilis, de elevada mortalidad en la época, cuyo chancro primario pasa desapercibido al protagonista al estar alojado en la garganta. El último relato del libro, y que da título al mismo, es un duro relato en primera persona de la adicción a la morfina.
a raíz de un desengaño amoroso y agravado por el dolor físico y las condiciones laborales, narra la adicción con el suicidio final del alter ego de Bulgakov, el doctor Sergei Polyakov. No puedo dejar de alabar a quien por primera vez extrajo la morfina de las cabecitas de las amapolas. Es un verdadero benefactor de la humanidad. Con esta frase, Bulgakov se adelanta sin censuras y en más de 50 años a la publicación en 1985 de Yonki, escrita en 1953 por William Burroughs, y sin saberlo pone encima de la mesa una problemática que se mantiene actualmente y que ha provocado que entre 1998 y el 2012 3.099 médicos, principalmente a causa de problemas laborales y de sobrecarga asistencial, hayan formado parte de un programa de tratamiento específico para el colectivo de trastornos mentales y adicciones al alcohol y a las drogas.